Durante décadas los tiroteos masivos en los Estados Unidos han representado una de las mayores problemáticas del país y no parece que vayan a detenerse. La proliferación de enfermedades mentales, el fácil acceso a las armas de fuego y una sociedad fragmentada parecen ser los principales motivos que podrían explicar este fenómeno, aunque no son los únicos. Algunos estudios recientes han demostrado que muchos de los tiradores son jóvenes menores de 25 años con una motivación tan trivial como la de volverse famosos, imitando a otros asesinos en masa. Gracias a la tecnología y los medios de comunicación, la difusión de este tipo de sucesos ha llegado al punto en el que algunos de sus perpetradores no solo han grabado sus amenazas y explicado sus motivos frente a una cámara para posteriormente propagarlas por sus redes sociales, sino que incluso han transmitido en directo las matanzas para causar todavía más impacto a nivel social. El primer tiroteo de este tipo, transmitido por televisión, ocurrió el 1 de agosto de 1966. Charles Whitman, un joven de 25 años, causó una verdadera masacre cuando decidió subir a la torre de la Universidad de Texas con el propósito de abrir fuego desde las alturas en contra de civiles inocentes. La década de los 60 representa uno de los periodos más oscuros y violentos en la historia de los Estados Unidos. Por aquel entonces, la tensión con Cuba y la ex Unión Soviética se encontraba en su punto álgido, se intensificó el conflicto bélico en Vietnam y se perpetraron los asesinatos de grandes figuras políticas como Malcolm X, Martin Luther King y el presidente John F. Kennedy. Entre 1962 y 1964, todo el país estuvo aterrorizado por la aparición de un sádico asesino de mujeres que se cobró un total de 13 víctimas, al cual los periódicos apodaron como el estrangulador de Boston. El responsable, Albert DeSalvo, se convertiría en uno de los más icónicos asesinos en serie estadounidenses de la época moderna. El 14 de julio de 1966, un joven de 24 años llamado Richard Speck violó, estranguló y apuñaló hasta la muerte a 8 enfermeras en Chicago, cometiendo uno de los crímenes más infames de la época. Los medios de comunicación se referirían al caso como el crimen del siglo, debido a su alto impacto. Sin embargo, pasarían poco más de 2 semanas antes de que otro hecho violento enlutara a toda la nación. Eran cerca de las 11:30 de la mañana del día lunes 1 de agosto de 1966, cuando el estudiante de ingeniería de 25 años, Charles Whitman, cogió el ascensor y se dirigió al piso 27 de la emblemática torre de reloj de la Universidad de Texas, de donde era alumno desde hacía un par de años. Según varios testigos que lo vieron ingresar al campus esa mañana, traía consigo una carretilla en donde cargaba una enorme maleta metálica. Al llegar al piso 27, se acercó a la recepcionista de 47 años, Edna Townsley, a quien asesinó brutalmente con la culata de un rifle, golpeándola en la cabeza y arrancándole parte del cráneo. Nadie se enteró del incidente y el atacante escondió el cadáver detrás de un sofá. Aproximadamente a las 11:45, una familia de turistas que subieron hasta el piso 27 descubrieron las escaleras bloqueadas con un escritorio, lo que les llamó la atención y despertó su curiosidad. El área tenía un mirador ubicado en el piso 30, el cual era frecuentemente visitado, y parecía extraño que alguien levantara una barricada improvisada para impedir el paso.
Mientras intentaban remover el mueble, fueron sorprendidos por Whitman, quien inmediatamente abrió fuego con una escopeta recortada, asesinando en el acto a Mark Gabor, de 16 años, quien recibió un tiro en la cabeza, y su tía Margaret Lamport, de 45, que murió de un disparo en el pecho. El hermano de Mark, Mike Gabor, de 19 años, y su madre Mary quedaron heridos de gravedad y permanecieron tendidos en el piso haciéndose los muertos, mientras otros 2 integrantes de la familia se ocultaron en el interior de una oficina y posteriormente corrieron a pedir ayuda. Whitman bloqueó la puerta de la terraza y comenzó a desplegar un enorme arsenal en los 4 costados de la torre para conseguir su propósito: matar a la mayor cantidad de personas posible, desde una ubicación inmejorable para un francotirador. Cogió un rifle Remington calibre 35 con mirilla telescópica y comenzó a buscar su primer objetivo entre las miles de personas que deambulaban a esa hora por el campus y sus alrededores. El primer disparo fue efectuado a las 11:48 minutos y lo recibió un chico de 17 años llamado Alec Hernández, el cual se encontraba montado en una bicicleta repartiendo periódicos. Una bala le partió el fémur derecho y lo dejó tendido en el pavimento gritando por ayuda. Poco a poco, varios jóvenes comenzaron a desplomarse en diversos puntos del campus sin que nadie comprendiera realmente lo que estaba ocurriendo. Clary Wilson, una estudiante universitaria de 18 años que estaba embarazada de 8 meses, recibió un tiro en el vientre mientras caminaba por el campus universitario junto a su novio, Thomas Ekman, de 19. Wilson cayó al piso retorciéndose de dolor y mientras Ekman intentaba ayudarla, recibió un disparo en el abdomen que lo mató en el acto. Aunque la chica conseguiría sobrevivir, su hijo no nato murió por el impacto de bala. El profesor de matemáticas de 33 años, Robert Boyer, sería la tercera víctima fatal. Recibió un tiro por la espalda mientras se encontraba en el patio sur. Cerca de las 11:52 minutos, el Departamento de Policía de Austin comenzó a recibir varios llamados telefónicos de ciudadanos histéricos que los alertaban de diversos tiroteos registrados en el campus de la Universidad de Texas y también en una zona comercial colindante. Algunos de los testigos aseguraron que había un hombre con un rifle en la cima de la torre de la Universidad de Texas. Aún así, los primeros reportes indicaban que posiblemente se trataba de 3 sujetos armados, disparando desde varios puntos distintos, lo que causó un enorme caos. La gran mayoría de la gente corría de un lado a otro, sin saber de dónde provenían exactamente los proyectiles, y muchos de los que intentaron esconderse ignoraban que estaban siendo observados desde las alturas, convirtiéndose en blancos fáciles para el francotirador. Pasarían varios minutos antes de que se corriera la voz de que los disparos estaban siendo realizados desde la base del reloj de la torre, a unos 80 metros de altura. Cuando la policía se presentó en el lugar, resultó imposible dimensionar la magnitud del tiroteo. Había docenas de personas heridas y otras tendidas en el pavimento completamente inmóviles. Aquellos que intentaron rescatarlos eran recibidos por una lluvia de balas por parte del atacante, que se asomaba en pequeños intervalos para abrir fuego. Todos los agentes de policía de Austin acudieron al llamado, además de oficiales de otros condados y del Departamento de Seguridad Pública, y el lugar se transformó en un verdadero campo de batalla.
No solo la policía disparaba hacia la torre para neutralizar al francotirador, sino también varios civiles que corrieron a sus casas a buscar pistolas, rifles e incluso escopetas. Ninguna de estas armas resultó ser realmente efectiva, debido a la enorme distancia a la que se encontraba Whitman. Sin embargo, sirvieron para que se mantuviera oculto tras las murallas por mucho más tiempo. Mientras tanto, una avioneta de la policía sobrevolaba el área para intentar abatir al tirador. A pesar de que dispararon desde el aire, Whitman abrió fuego y estuvo cerca de derribarlos. No pasó demasiado antes de que los medios de comunicación se acercaran a la zona de forma temeraria para registrar las primeras imágenes del tiroteo, las cuales fueron transmitidas en vivo para todo el país, mientras que las emisoras radiales advertían a los ciudadanos que se mantuvieran alejados de la torre. Las miles de personas que se encontraban en los alrededores se escondieron al interior de otros edificios, vehículos y detrás de los arbustos, y aunque en cuestión de minutos el campus y las calles aledañas quedaron prácticamente vacías, la posición estratégica de Whitman claramente jugó a su favor, pues contaba con 4 flancos distintos para abrir fuego. El oficial Billy Speed, de 22 años, se parapetó entre unas columnas empuñando su arma de servicio, apuntando hacia la torre, cuando recibió una bala que le dio en el hombro y se alojó en su pecho, causándole la muerte. Roy Smith, un electricista de 29 años, se bajó de su vehículo y se acercó a un grupo de reporteros para averiguar qué ocurría. Recibiría un tiro en el estómago a más de 400 metros de distancia y se desplomó, gritando que había sido alcanzado por una bala. Moriría pocos minutos más tarde. Thomas Ashton, de 22 años, permaneció tendido en el frontis de la universidad durante casi 1 hora antes de fallecer en el hospital de Brackenridge a raíz de un disparo que le atravesó el pecho. Al otro lado de la calle, Paul Sontag, de 18 años, recibió un tiro en la boca que le causaría la muerte. Su novia Claudia Root, también de 18 años, fallecería en el lugar de un disparo en el corazón mientras intentaba socorrer a su pareja. Otra de las víctimas fatales sería Harry Walchuk, un estudiante de 39 años que sería alcanzado por una bala que le quitó la vida de forma instantánea. La cantidad de heridos que permanecían tendidos sobre el pavimento era alarmante. Algunos consiguieron arrastrarse hasta un lugar seguro, pero muchos estaban moribundos o incapacitados, por lo que tanto agentes de la policía como civiles arriesgaron sus vidas, cruzándose entre los disparos para intentar ayudarlos. Había transcurrido más de 1 hora desde que se inició el tiroteo y la policía no tenía un plan de acción. Jamás habían enfrentado una situación similar. El francotirador se encontraba en una posición ventajosa y demostró tener una puntería excelente. Sus blancos eran personas en movimiento a cientos de metros de distancia y las heridas producidas por las balas estaban bastante cerca del corazón. El agente Ramiro Martínez, que se encontraba en el exterior de la universidad, decidió ingresar por su cuenta en la torre para intentar sorprender al tirador, cuando un civil que cargaba un rifle se ofreció a acompañarlo por las escaleras. Su nombre era Allen Cram y estaba decidido a detener la masacre. Al mismo tiempo, Houston McCoy y Jerry Day, otros 2 oficiales, habían llegado por separado hasta el piso 27 a través del ascensor.
serían los primeros en descubrir los cadáveres de Edna Townsley, Mark Gabor y Margaret Lamport. Mike Gabor y su madre Mary seguían con vida a pesar de que estaban gravemente heridos. Martínez, McCoy, Day y Cram finalmente se encontraron en la recepción del piso 27 y trazaron un rápido plan. Saldrían a la terraza y emboscarían al asesino, tirando a matar. Mientras el oficial Jerry Day bajó por las escaleras en busca de ayuda para los heridos, Martínez, McCoy y Cram subieron al piso 30 y abrieron lentamente la puerta de la terraza. Las balas disparadas por la policía y los civiles silbaban sobre sus cabezas, complicando aún más la improvisada operación. Allen Cram recibió la indicación de parte de los oficiales de permanecer parapetado con su rifle apuntando a la esquina suroeste y disparar inmediatamente si veía que alguien se asomaba. Ramiro Martínez y Houston McCoy se dirigieron hacia la esquina noreste empuñando un revólver y una escopeta respectivamente. En ese mismo instante, el civil Allen Cram disparó su arma por accidente, alertando al francotirador que se encontraba sentado en el lado norte de la torre. Martínez y McCoy se apresuraron a asomarse por la esquina y abrieron fuego al ver al asesino apuntando su rifle hacia el sur, desde donde se había escuchado el disparo de Cram. A pesar de que fue acribillado, aún tenía el arma entre sus manos y aparentemente respiraba. Martínez, quien ya había vaciado el tambor de su revólver, cogió rápidamente la escopeta de McCoy y corrió hacia Whitman, disparándole en el rostro a quemarropa. Después de 96 minutos de horror, el tirador de la Torre de Texas estaba muerto. En la terraza, los agentes de policía encontraron un enorme arsenal compuesto por un revólver Magnum .357, una pistola Luger de 9 milímetros y otra calibre 6.35, una escopeta recortada semiautomática calibre 12, un fusil de corredera Remington M141, calibre 35, una carabina M1, un fusil de cacería Remington 700 y más de 1000 rondas de munición. El asesino también había llevado 3 cuchillos de caza, una linterna, prismáticos, una radio, cinta adhesiva, tapones para los oídos, gasolina, 11 litros de agua, un termo con café caliente e incluso varios tarros de comida enlatada, papel higiénico y ropa de recambio, lo que indicaba que posiblemente planeaba estar disparando desde la cima de la torre por un par de días. 45 personas fueron alcanzadas por las balas del asesino, 13 de las cuales murieron en el tiroteo y otras 2 en los siguientes días a raíz de las heridas, como el caso de Karen Griffith, de 17 años, que luchó por su vida durante una semana con un proyectil alojado en el pulmón. Sumando un total de 15 muertos y 32 heridos, se trataba del peor asesinato masivo de la historia de los Estados Unidos hasta esa fecha. Cuando la noticia de que el francotirador había sido abatido se dio a conocer a través de las emisoras de radio y los noticieros, miles de personas salieron de sus escondites y se acercaron al campus, desde donde la policía y los paramédicos comenzaron a recoger los cadáveres. Una de las enfermeras presentes confirmó que algunos de los heridos que se mantuvieron tendidos en el pavimento durante todo el tiroteo presentaron quemaduras de primer y segundo grado debido a las altas temperaturas a las que tuvieron que exponerse, pues aquel día hacían 38 grados a la sombra.
Al mismo tiempo, la policía consiguió identificar al tirador como Charles Whitman, de 25 años, un ex marín y estudiante de ingeniería de la Universidad de Texas. Cuando acudieron a su hogar, encontraron el cadáver de su esposa, Kathleen Whitman, de 23 años, la cual fue asesinada mientras dormía de 5 estocadas en el pecho, realizadas con una bayoneta. Margaret, la madre de Whitman, sería hallada en su apartamento, acostada sobre la cama, con el cráneo destrozado y varias puñaladas en el abdomen. En ambas escenas, el asesino había dejado un par de notas desconcertantes. Las razones por las cuales Charles Whitman aseguró haber cometido la masacre son estudiadas incluso a día de hoy, pero en su momento sencillamente se explicó como el actuar de un sujeto desequilibrado. Charles Joseph Whitman nació el 24 de junio de 1941 en Lake Worth, Florida. Era el mayor de 3 hermanos y desde muy pequeño se destacó por ser un chico inteligente que conseguía excelentes calificaciones en la escuela. Su padre, Charles Adolph Whitman, era un hombre estricto y frío que abusaba física y psicológicamente de su esposa e hijos, lo que produjo un ambiente familiar sumamente nocivo. Whitman sería recordado por sus compañeros de clase como alguien tranquilo, amable y bastante popular. Se había unido a los Boy Scouts a la edad de 11 años y en solo 15 meses obtuvo más de 20 especialidades, convirtiéndose en el Eagle Scout más joven de los Estados Unidos por aquellos años, un rango que generalmente se obtiene cuando los jóvenes cumplen los 18. También sabía tocar el piano, era monaguillo de una parroquia local y ganaba algo de dinero repartiendo periódicos los fines de semana. Su padre le exigía ser el mejor en todo lo que se propusiera, pero claramente aquella presión comenzó a afectarle. Después de graduarse en 1959, Whitman se alistó en los Marines y nuevamente sorprendió a sus superiores con sus habilidades. En 18 meses obtuvo la medalla de buena conducta, la medalla expedicionaria de infantería y la insignia de francotirador. Tenía una excelente puntería, sobre todo con blancos móviles, obteniendo en los ejercicios puntuaciones casi perfectas. Sería becado para ingresar a la Universidad de Texas en 1961, en donde su intención era titularse de ingeniero mecánico para convertirse en oficial. Sin embargo, sus notas durante el primer semestre fueron más bien regulares. Aquellos que lo conocieron creen que Whitman no estaba atravesando un buen momento por aquel entonces. La relación de sus padres seguía deteriorándose y la situación en casa era insostenible. Trataba de mantenerse activo para distraerse y además de estudiar, practicaba karate, natación y tiro al blanco. Poco después sería denunciado por un sujeto que lo vio cazando ciervos sin licencia y tuvo que pagar una multa de $100. Aquel era un delito grave para un marín y puso en riesgo la continuidad de su beca. Intentó mantenerse alejado de los problemas, pero su afición a las apuestas se volvía algo cada vez más incontrolable. El 17 de agosto de 1962 se casó con Kathleen Leisner, una chica a la que había conocido en la universidad, y adquirieron una propiedad en el 906 de Jewel Street, en Austin, Texas. Según una amiga de la pareja, Kathleen le confesó que después de 3 meses de matrimonio, Whitman comenzó a mostrar un carácter cambiante y se volvió sumamente agresivo, llegando a golpearla en varias ocasiones.
Se excusó diciendo que estaba bajo mucha presión debido a los estudios y que su carrera pendía de un hilo debido a sus bajas calificaciones. A pesar de que estudiaba con regularidad y consiguió subir el promedio de algunos ramos, su rendimiento académico fue considerado insuficiente para seguir gozando de una beca y a principios de 1963 fue reintegrado a un campamento de Marines en Carolina del Norte. Aquello supuso un duro golpe para las aspiraciones de Whitman. Nuevamente cayó en el vicio del juego y en noviembre de ese mismo año sería formalizado por participar en apuestas ilegales, usura e incluso por realizar amenazas, siendo finalmente dado de baja de los Marines en diciembre de 1964. Se vio obligado a buscar un nuevo empleo y trabajó para una compañía financiera en el Banco Nacional de Austin y también como inspector de tráfico del Departamento de Carreteras. Al mismo tiempo se desempeñaba como dirigente del cuerpo de Boy Scouts y hacía clases de biología en una escuela secundaria. Nuevamente se inscribió en la Universidad de Texas para titularse como ingeniero, pero para aquel entonces Whitman estaba completamente sobrepasado. Se sentía frustrado por su fracaso académico, se dio cuenta que sus cambios de humor no eran normales y comenzó a padecer jaquecas incontrolables. Consumía anfetaminas para mejorar su rendimiento en el día a día, pero aquello le produjo insomnio y dependencia. Solía redactar notas optimistas para levantarse el ánimo, las cuales repartía por toda la casa, aunque claramente no parecían ser una solución. Todo se agravó cuando en mayo de 1966 su madre solicitó el divorcio, terminando así con años de abusos. Whitman sabía que su padre era un sujeto dominante y cruel y lo despreciaba por ello, pero al mismo tiempo le atormentaba haberse convertido en un marido golpeador, al igual que él. Fue entonces que finalmente decidió visitar a un psiquiatra. Según explicaría el especialista, Whitman cargaba con una enorme presión debido a sus obligaciones, su fracaso académico y la reciente separación de sus padres. Sentía incontrolables arrebatos de ira y le manifestó abiertamente los deseos de coger un rifle, subir a la torre de la universidad y comenzar a disparar a las personas. No era la primera vez que Whitman hacía un comentario similar. En 1961 le dijo a un compañero que la torre del reloj era el lugar idílico para un francotirador. Poco después haría exactamente la misma observación durante una clase, pero su profesor y sus compañeros lo tomaron como una simple broma. La tarde del 31 de julio de 1966 se sentó frente a su máquina de escribir como hacía con regularidad. Esta vez no estaba realizando ningún ensayo para la universidad, ni tampoco escribiendo frases optimistas para levantarse el ánimo. Whitman redactó una nota en la que detallaba un plan sencillamente horrendo. No sé realmente lo que me motiva a escribir esta carta. Quizás es para dejar alguna vaga razón de mis acciones. No entiendo lo que me está sucediendo. Se supone que soy un hombre promedio, razonable e inteligente. Sin embargo, últimamente no puedo recordar cuándo empezó. He sido víctima de muchos pensamientos inusuales e irracionales. Luego de pensarlo mucho, he decidido matar a mi esposa Kathy esta noche. No puedo dar razones específicas para esto. Quiero matarla y causarle el menor dolor posible.
Poco antes de la medianoche, Whitman visitó el departamento de su madre, quien se había mudado recientemente de Florida a Austin, y la mató por la espalda destrozándole el cráneo con un objeto contundente y apuñalándola en el corazón, para luego dejar su cuerpo dentro de la cama. En la escena del crimen, la policía encontraría una nota escrita a mano que decía lo siguiente: a quien corresponda, le acabo de quitar la vida a mi madre. Me duele mucho haberlo hecho, sin embargo creo que si existe un cielo, ella definitivamente está allí ahora. Realmente lo siento. Ella soportó muchas golpizas y humillaciones por parte de mi padre. No duden de que quería a esta mujer con todo mi corazón. Luego regresó a casa y poco después apuñaló a su esposa 5 veces en el pecho con una bayoneta. Con un lápiz anotó en un costado de la carta que estaba redactando en su máquina de escribir: 3 a.m., ambas muertas. La nota continuaba explicando: me imagino que piensan que asesiné brutalmente a mis seres queridos. Solo quise hacerlo rápido y bien. Si mi póliza de seguro de vida es válida, por favor paguen mis deudas. Donen el resto anónimamente a una fundación de salud mental. Quizás la investigación pueda prevenir futuras tragedias de este tipo. Lo cierto es que Whitman estaba completamente consciente de que algo en su cerebro no estaba bien. Incluso solicitó que una vez que muriera, le realizaran una autopsia y revisaran su cerebro. Poco después de la masacre, los medios de comunicación dieron a conocer que tras un análisis del cadáver de Whitman, se pudo localizar un tumor maligno en su cerebro, el cual, según los especialistas, claramente pudo haber contribuido a sus dolores de cabeza, cambios repentinos de humor y comportamiento violento. La sociedad estadounidense aún no comprendía la magnitud de la masacre. Se negaban a llamarlo tiroteo y cuando hablaban del tema en los noticieros se referían al hecho como el accidente de la Universidad de Texas, el cual habría sido perpetrado por un simple loco. Lo que sí quedaba claro era que la policía no estaba preparada para enfrentar a un francotirador. Es a raíz de este hecho que entidades gubernamentales decidieron crear grupos especializados para lidiar con tiroteos, rescate de rehenes y operaciones de alto riesgo, los cuales actualmente son conocidos como equipos SWAT. Tras la masacre, el padre de Charles Whitman sería entrevistado por varios medios de comunicación, asegurando que su hijo estaba mal de la cabeza debido a los estudios. También afirmó que él mismo le había enseñado a su hijo a disparar desde que era pequeño, lo que avivó la polémica con respecto a la tenencia de armas. Durante años sería acosado por la prensa, pero sus intentos por explicar lo ocurrido resultaban superficiales y redundantes. Algunos psicólogos creen que Whitman decidió asesinar a su madre y a su esposa para apartarlas de la matanza que iba a cometer y limpiar sus nombres de alguna manera. Aquello explicaría al mismo tiempo el hecho de haber dejado a su padre con vida para avergonzarlo y obligarlo a dar explicaciones ante toda una nación. Los asesinatos de Margaret y Kathleen Whitman fueron llevados a cabo con una violencia innecesaria. Prefirió golpearlas y apuñalarlas hasta la muerte, en vez de ejecutarlas con un tiro, lo que despierta muchas dudas con respecto a sus verdaderas motivaciones. Charles Whitman sería enterrado junto a su madre en una parroquia de Lake Forth, en Florida.
En noviembre del año 2001, David Gamby, de 58 años, falleció en el hospital de Harris, en Florida, debido a problemas renales crónicos que le produjo una de las balas del francotirador de Texas el 1 de agosto de 1966. Gamby llevaba más de 35 años sometiéndose a diálisis, pues el disparo le había destrozado los riñones y los intestinos, y se sumó a la lista de víctimas fatales de Whitman. A pesar de que aparentemente Whitman intentaba luchar con sus demonios internos, no consiguió derrotarlos y cometió una verdadera masacre. Mató a su esposa, a su propia madre, y llevó a cabo un tiroteo con el cual llevaba fantaseando durante años. No dudó en disparar sobre cientos de personas, ni tampoco posar su mira sobre el vientre de una mujer embarazada de 8 meses y apretar el gatillo. Han pasado más de 50 años desde el trágico incidente de la Torre de Texas y aún a día de hoy sigue siendo un tema controversial y tabú para la sociedad norteamericana. El 24 de mayo del año 2022, Texas fue testigo de otro tiroteo masivo en una escuela primaria de la ciudad de Uvalde. Salvador Ramos, de 18 años, acabó con la vida de 19 niños y 2 maestras, además de herir a otras 17 personas. La cantidad de tiroteos en los Estados Unidos ha aumentado de forma exponencial, y las medidas que se han tomado, más allá de dejar una bandera a media asta, no han sido de gran ayuda para evitarlos. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda hacer clic en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. Te invito a visitar mi otro canal, La Crónica Inquietante, un espacio orientado al misterio, personajes extraños, sucesos impactantes de la historia y otras curiosidades. El link se encuentra en la descripción. También podrás encontrar el enlace para comprar mi libro Monstruos Humanos, en donde ahondo en el tema de los asesinos en serie. Mi nombre es Álvaro y este es el canal del crimen.